¿Alguna vez has hecho una elección pensando que era la mejor, solo para descubrir que todo lo que creías que sabías era una mentira? ¿Qué harías si descubrieras que la persona con la que te casaste no es quien dice ser y que, en realidad, tiene más secretos de los que jamás imaginaste? Esta historia empieza como una de muchas. Una chica rica, acostumbrada a tenerlo todo, decide casarse con alguien que parece ser su antítesis. Un hombre pobre, simple, sin ambiciones. O eso creía ella. Pero lo que Julieta no sabía, lo que nunca pudo anticipar, es que todo lo que pensaba que estaba controlando se iba a volver en su contra. Hoy vas a descubrir una historia llena de giros inesperados, revelaciones sorprendentes y una trama que desafía todas las expectativas. ¿Cómo puede una persona tan calculadora y fría caer tan profundamente en una trampa que ella misma no supo ver? ¿Qué secretos guarda Tomás, el hombre con el que Julieta creía que tenía todo bajo control? Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar cambiará la forma en que ves el amor, la manipulación y la verdadera fortuna. Julieta siempre había vivido una vida de lujo, de confort y de excesos. Nació en una familia rica, con más dinero del que podría gastar en varias vidas, y estaba acostumbrada a que todo le fuera dado. Desde pequeña, sus padres le inculcaron que el dinero era poder y que la belleza y la inteligencia eran las herramientas necesarias para obtenerlo. No tenía interés en el amor, en las relaciones sinceras. Para ella, todo era un juego en el que ella siempre ganaba. Fue durante una fiesta en una de las mansiones más lujosas de la ciudad que Julieta conoció a Tomás, un hombre diferente a todos los que había conocido hasta ese momento. No tenía los modales ni la ropa de los hombres ricos que frecuentaba. No era un jugador del juego del poder, y eso, en un principio, la desconcertó. Tomás era simple, casi rudo, con un aire de desinterés que hacía que Julieta sintiera curiosidad. ¿Cómo alguien tan poco atractivo en el mundo del dinero y el glamour podía tener algo que ella no tuviera? Quizás, pensó, él era la pieza que faltaba en su plan. ¿Qué hace un hombre como tú en un lugar como este?, le preguntó, burlándose un poco de su atuendo sencillo y su mirada distante. Pero Tomás, sin inmutarse, le sonrió de una forma genuina, algo que Julieta no veía hace tiempo. A diferencia de los hombres con los que estaba acostumbrada a tratar, él no estaba buscando impresionar. No estaba interesado en su dinero, ni en su belleza superficial. Y eso la hizo pensar que quizás, solo quizás, había algo en él que valía la pena explorar. Durante las semanas siguientes, Julieta comenzó a buscar formas de acercarse a Tomás. No de una manera convencional, por supuesto. Para ella, la relación debía tener una ventaja. Comenzó a investigar su vida, su pasado, sus intenciones. Descubrió que Tomás vivía en un pequeño apartamento, que trabajaba en un modesto restaurante y que tenía pocos amigos. No tenía familia cercana, al menos no que Julieta pudiera encontrar. Para ella, eso solo confirmaba lo que pensaba. Tomás era el hombre perfecto para su plan. Un hombre sin pretensiones, sin grandes deseos. Alguien fácil de manipular, fácil de manejar. Este será mi hombre, pensó Julieta. Con él puedo conseguir lo que quiero. Por otro lado, Tomás nunca sospechó de las intenciones de Julieta. Se sentía atraído por su belleza, su inteligencia y su manera de moverse en el mundo. A su lado, sentía que podía ser alguien mejor, que su vida podría ser más grande de lo que había soñado. Pensaba que finalmente había encontrado a alguien que lo veía como una persona real, no como un simple camarero sin futuro. Julieta no solo lo cautivó con su apariencia, sino que también sabía cómo hacer que se sintiera importante. Las semanas pasaron,
y el vínculo entre ellos se fortaleció. Julieta, siempre calculadora, nunca perdió de vista su objetivo. Empezó a hacer preguntas sutiles, a indagar en sus finanzas, en su historia. Y fue entonces cuando descubrió algo que la dejó perpleja. Tomás no era tan pobre como había creído. Tenía un pasado misterioso, algo oscuro, que ella no alcanzaba a entender. Pero, ¿cómo podía ser? ¿Cómo alguien como él podía esconder su verdadera identidad? Cada vez más intrigada, Julieta decidió seguir investigando. Cuanto más descubría sobre él, más desconcertada se sentía. Sin saberlo, su vida comenzaba a girar en torno a un misterio más grande que ella misma. En su mente, Tomás ya no era solo una pieza en su juego. Empezaba a pensar que tal vez había algo más en él de lo que había supuesto. Pero lo peor estaba por llegar. Con el paso de los días, Julieta se encontró atrapada en una red de dudas y pensamientos confusos. Tomás ya no era solo un hombre con el que podía casarse para heredar una fortuna. Algo en él la había tocado de una manera que ni ella misma comprendía. A pesar de su frialdad y su estrategia, algo en su interior comenzó a desestabilizarse. La confianza que ella había cultivado en su plan comenzó a desmoronarse, y eso la aterraba más que cualquier otra cosa. Fue en una tarde lluviosa, cuando Julieta se encontraba en la oficina de su padre, revisando papeles, como siempre lo hacía, que la verdad comenzó a salir a la luz. En su búsqueda de información sobre Tomás, encontró algo que no esperaba: documentos que confirmaban que él no solo tenía una fortuna oculta, sino que su familia estaba vinculada a uno de los grupos más poderosos del país. ¿Cómo era posible que un hombre como él, que había pasado desapercibido en su vida, pudiera tener tal conexión? Sus manos temblaban mientras sostenía la prueba en sus manos. Tomás, el hombre humilde que pensaba que había conquistado, con su sencillez, tenía un legado oculto que Julieta jamás imaginó. No solo era millonario, era parte de una red de poder que podía cambiarlo todo, pero no podía dejar que sus emociones se interpusieran en el plan. Tenía que seguir adelante. Tomás seguía siendo la pieza en su juego, el hombre que le aseguraría una vida de lujos infinitos, aunque ahora sabía que él guardaba más secretos de los que había imaginado. Eso solo incrementaba su fascinación por él. Sabía que alguien con tanto poder oculto debía tener muchas más capas que desvelar. En una de sus citas, Julieta no pudo evitar mostrar su sorpresa de manera sutil. Observó a Tomás con más intensidad que nunca, buscando algo que confirmara sus sospechas. Tomás, como si sintiera que algo había cambiado, la miró fijamente a los ojos durante un largo minuto. Ninguno de los dos dijo nada. Fue una mirada cargada de tensión, de misterio, de algo que Julieta no podía entender completamente. ¿Sabías que hay mucho más en mí de lo que crees?, dijo Tomás, rompiendo el silencio. Julieta frunció el ceño, incapaz de comprender del todo lo que acababa de decir. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía él estar tan seguro de que ella ya había descubierto algo? ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Julieta, su voz vacilante, tratando de mantener la compostura. Tomás sonrió, pero esa sonrisa no era la de antes. Era una sonrisa que mostraba que sabía algo que ella no sabía. Solo te diré esto, Julieta. Todos tenemos secretos, y todos jugamos nuestros propios juegos. Solo que, a veces, el juego se vuelve más peligroso de lo que imaginas. Julieta no sabía qué pensar. Estaba atrapada entre su deseo de controlar todo y la creciente sensación de que algo estaba a punto de suceder, que podría cambiar todo lo que conocía. ¿Era Tomás consciente de que ella tenía un plan? ¿O había algo más que él no le había contado? Esa noche,
Julieta no pudo dormir. Su mente daba vueltas sin cesar. ¿Y si Tomás no era solo un hombre pobre, disfrazado de rico? ¿Y si él también estaba jugando su propio juego? ¿Y si la mujer que parecía tener el control de todo, en realidad, era la que estaba siendo manipulada? Decidió hacer lo que cualquier persona en su situación haría: investigar más a fondo. Pero, al hacerlo, encontró algo que la sacudió hasta lo más profundo de su ser. En las redes sociales de Tomás, encontró una foto antigua. En ella, Tomás estaba acompañado de una mujer, su madre, que, al parecer, había muerto años atrás. Pero lo que más la sorprendió fue la casa en la que estaban. No era una casa sencilla, como pensaba. Era una mansión, y detrás de esa mansión se encontraba una empresa familiar multimillonaria que Julieta nunca había escuchado mencionar. Todo encajaba, pero la sensación de desconfianza crecía más. Tomás no era solo un hombre de dinero. Había algo mucho más oscuro, mucho más peligroso. De repente, una idea comenzó a formarse en su mente. ¿Y si todo lo que había creído sobre Tomás era un montaje? ¿Y si él estaba buscando algo más que una esposa? Julieta necesitaba respuestas, pero cada vez se adentraba más en un terreno de misterio, donde las piezas del rompecabezas no se ajustaban bien. La mañana siguiente, Julieta decidió que ya no podía continuar en la oscuridad. El juego de apariencias había ido demasiado lejos. Necesitaba enfrentarlo, mirarlo a los ojos y descubrir la verdad. Pero lo que no sabía era que alguien más ya estaba involucrado mucho antes de ella. Y esa persona era Camila. Camila era su mejor amiga desde la infancia, leal, divertida, su confidente eterna. Pero últimamente, algo en su comportamiento la incomodaba. Sus comentarios ambiguos, sus miradas evasivas cuando se hablaba de Tomás. Pequeños detalles que antes Julieta habría ignorado, pero que ahora le gritaban una sola cosa. Camila sabía algo y no estaba diciendo nada. ¿Tú lo conocías antes de mí?, le preguntó Julieta, directamente, sin rodeos, en una conversación que comenzó con risas, pero terminó con tensión. Camila dudó, tartamudeó, y luego soltó una verdad que partió a Julieta en dos. Julieta, él y yo fuimos algo hace tiempo, pero no era serio, dijo, evitando su mirada. Fue antes de que ustedes se conocieran. No quise decirte porque ya no significaba nada para mí, pero había algo en su tono que no encajaba, como si parte de la historia estuviera siendo cuidadosamente omitida. Julieta no supo si sentir celos, rabia o traición. Lo único que sabía era que, en medio de todo ese juego de poder, mentiras y deseo, ya no podía confiar en nadie, ni siquiera en quien decía ser su amiga del alma. Mientras su mundo comenzaba a tambalearse, Julieta tomó una decisión radical. Seguiría adelante con el matrimonio. No importaba cuántos secretos existieran. No importaba que Camila estuviera más involucrada de lo que decía. Necesitaba saber hasta dónde llegaba esa historia, y la única manera era hundirse por completo en ella. La boda fue rápida, íntima, casi secreta. Julieta se vistió de blanco, con el rostro más hermoso y a la vez más distante que Tomás había visto jamás. Él, tranquilo como siempre, parecía completamente seguro de cada paso, como si todo estuviera saliendo según su plan. Y fue en la luna de miel, en una isla privada, donde el primer gran golpe de realidad cayó con fuerza brutal. Una llamada telefónica, una voz alterada del otro lado de la línea, y una sola frase que heló la sangre de Julieta. Se llevaron todo, las cuentas, las propiedades, hasta los autos. Todo está en nombre de tu esposo. No queda nada. Julieta dejó caer el celular. Sus rodillas temblaron. ¿Qué estaba pasando?
¿Qué significaba eso? ¿Qué hiciste, Tomás? Preguntó, con una voz que no parecía suya. Tomás se quedó en silencio un largo momento. Luego, con una calma escalofriante, se acercó a ella y susurró: Yo solo jugué el mismo juego que tú, Julieta, solo que lo hice mejor. Era una confesión, una venganza, o tal vez un inicio. Julieta no entendía. Había sido él quien la usó desde el principio. Había fingido ser pobre para atraerla, sabiendo que ella lo necesitaba para su herencia. Era eso una trampa. El vértigo fue insoportable. Julieta sintió que estaba cayendo sin freno, en un abismo del que no había escapatoria. ¿Quién eres en realidad?, le gritó. ¿Quién diablos eres? Y entonces llegó la revelación. Tomás sacó una foto del bolsillo. En ella, Julieta estaba de adolescente, sentada en la entrada de su antigua casa, riendo, con el cabello suelto. A su lado, un niño con los ojos de Tomás. Te conocí hace muchos años, antes de que fueras la reina de esta ciudad. Antes de que olvidaras lo que era ser humana, yo era ese niño, y juré que algún día tú ibas a mirar quién era de verdad. Juré que me ibas a ver. Julieta se quedó sin palabras. Una parte de su memoria se agitó como un eco lejano. Recordó al niño que vivía cerca, el hijo del jardinero. Siempre la observaba en silencio. Le había regalado una flor una vez. Ella lo había ignorado. El juego no era nuevo. Llevaba años en marcha, y en ese momento, todo cambió. El silencio entre los dos era como un campo de batalla después del desastre. Julieta se sentó lentamente en la orilla de la cama, con la mente ardiendo. No sabía si odiarlo o si parte de ella lo admiraba. Había sido engañada, sí, pero también había jugado. Ella no era inocente. Entonces todo fue una venganza. Susurró. Tomás se acercó, sin rastro de arrogancia. Por primera vez, su voz tembló. No al principio. Lo fue, sí, pero después quise parar. Pero ya estábamos muy dentro. Tú me miraste, Julieta. Me viste de verdad. Y yo me perdí en eso. El rostro de Julieta se endureció. ¿Y Camila? ¿Qué tiene que ver en todo esto? Tomás se quedó inmóvil. Un segundo, dos, hasta que habló. Ella me encontró. Me reconoció antes que tú. Me buscó. Me ofreció ayudarte. Pero sus intenciones no eran tan nobles como decía. El corazón de Julieta dio un salto. ¿Qué estás diciendo? Camila quería arruinarte. Sabía que ibas a necesitar casarte para acceder a la herencia. Me propuso el trato. Tú eras la presa perfecta, la rica arrogante. Pero yo me salí del guión. Me enamoré. Julieta no sabía si llorar, gritar o reírse de sí misma. ¿Toda su vida era una farsa? La mujer que llamaba hermana la había entregado como carnada. Y Tomás era una víctima o un verdugo. Fue entonces cuando Julieta decidió cambiar las reglas. Volvió a la ciudad, con Tomás a su lado, sabiendo que estaba en la ruina. Sus empresas estaban congeladas, sus propiedades a nombre de él, y sus supuestos amigos le daban la espalda uno a uno. Todos, menos Camila, quien apareció con su falsa sonrisa, lista para fingir apoyo. Pero Julieta ya no era la misma. Organizó una cena, un reencuentro. Invitó a todos los que alguna vez la habían rodeado. Socios, exnovios, amigas falsas. Tomás, como siempre, a su lado. Camila, vestida para una victoria que no tendría. Y fue ahí donde Julieta mostró sus cartas. Quiero brindar, dijo, levantando una copa, por los amigos que nos apuñalan por la espalda, y por los enemigos que, al final, se convierten en nuestra única verdad. Nadie entendía. Camila sonreía incómoda. Tomás la miraba con atención. Julieta se volvió hacia su amiga. ¿No vas a brindar, Camila?
Después de todo, sin ti, nada de esto habría sido posible. El silencio se hizo espeso. Las miradas se cruzaban. Y entonces, Julieta reveló la bomba final. ¿Sabías que la herencia de mi abuelo tenía una cláusula secreta? Una que solo se activaba si alguien intentaba engañarme para obtenerla. Todos la miraron, confundidos. Pues activé esa cláusula hace una semana. Entregué las pruebas de la conspiración, las grabaciones, las cuentas. Camila, querida, tu nombre está en todo. ¿Y tú, Tomás? Gracias por ser parte del plan. Tomás abrió los ojos, atónito. ¿Qué estás diciendo? Julieta sonrió, pero esta vez no con desprecio, sino con fuego en la mirada. Yo también jugué, Tomás. Desde que supe quién eras, te dejé avanzar. Te observé, vi tus dudas, y aunque parte de mí te quiso, nunca dejé de protegerme. Fue un silencio eterno. Camila se levantó, pálida. Salió sin decir una palabra. Tomás simplemente bajó la cabeza. No había derrota en sus ojos, pero sí respeto. Y algo más, amor. Entonces, ¿me usaste? Preguntó, como si necesitara oírlo. Julieta se acercó, le tocó el rostro. Tal vez, o tal vez, simplemente aprendí de ti, y en ese instante, la historia cambió para siempre. Julieta recuperó su poder, la herencia, su nombre, y sobre todo, recuperó a sí misma. No era la patriciña mimada que buscaba un atajo. Era una mujer nueva, forjada por el dolor, la traición, y un amor que nunca sabría si fue real o una ilusión perfecta. Pero, ¿sabes lo más curioso? Julieta no denunció a Tomás, no lo destruyó. Al contrario, le ofreció un trato. Usa tu talento, tu visión, trabaja conmigo, pero esta vez, con la verdad por delante. Y Tomás aceptó. Hoy manejan juntos un imperio, distantes a veces, cómplices otras, unidos por un pasado que los marcó, y un futuro que nadie se atreve a predecir, porque hay historias que no terminan en amor, ni en odio, solo en una pregunta. ¿Qué harías tú si descubrieras que toda tu vida fue una mentira, menos la parte que más te dolió? Comenta abajo si esto te despertó algo por dentro. Escribe, yo estoy aquí, si tú también ya te sentiste usada, o si alguna vez tu verdad fue más fuerte que la mentira de alguien.